Paulo Abrao, que ya se encuentra conectado a esta hora con DIM para conversar con toda Latinoamérica. ¿Cómo está, Paulo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Además, es importante conversar con usted, que ha estado trabajando también sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. En varias ocasiones ha tenido que investigar también o formar parte de diversas investigaciones o seguimiento de las denuncias que se hacen en ese país desde hace varios años. En particular, el nuevo informe, ¿qué es lo que dice y por qué es tan necesario que los países del mundo al menos se pronuncien, como lo está pidiendo también la ciudadanía que fue expatriada de ese país? Bueno, efectivamente salió aquí en Ginebra un nuevo informe, esta vez de un grupo de expertos internacionales instalado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también apoyado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que reafirmó una vez más, a la luz de los informes previos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Grupo de Expertos Internacionales del Sistema Interamericano, de que efectivamente en Nicaragua se está cometiendo crímenes de lesa humanidad. São graves violações aos direitos humanos, não? Que se constituem crimes de lesa humanidade por razões políticas e que involucram uma série de tipologias de violações muito sérias em matéria de encarcelamento, de tortura, de violência sexual, de deportação forçada da gente, de persecução por motivos políticos e também identificando a prática de ejecuções extrajudiciais dentro do país, com as mais de 325 mortes de pessoas fallecidas no marco de las protestas e da crise política institucional de 2018. Isso é um informe muito contundente, que incluso chama a responsabilidade a los países e à comunidade internacional para que busquem salidas e caminhos para a promoção do dever de justiça que todos os estados têm a obrigação de implementar e atender o reclamo das vítimas nessa matéria. Então, o grupo chama que os estados possam buscar abrir processos judiciais fundados em jurisdição universal ou aqueles países que têm vítimas nacionais, como Brasil, Estados Unidos, Costa Rica. Hemos perdido el contacto con Paulo Abrao. Vamos a intentar recuperarlo rápidamente. Ahí sí, lo tenemos en pantalla nuevamente. Listo. Perfecto, me escucha. Ya, usted estaba comentando entonces que parte del informe hace un llamado a la comunidad internacional a que se busquen salidas para avanzar en justicia respecto de lo que está pasando también. Pero ¿de qué manera eso se puede concretar en un régimen como el de Ortega, que no asume precisamente todas estas acusaciones, estas denuncias que se hacen en su contra? Bueno, considerando que a justiça nacional em Nicarágua não funciona, não demonstra nenhum tipo de independência em relação ao poder executivo, o que se tem possível é fundamentar juízos bajo o princípio de jurisdição universal, que são os juízos que hoje estão abertos na Argentina, ou os países que han tenido vítimas fatais nacionais próprias, abrir com base no princípio da responsabilidade, de dever de proteção, de que eles também, dentro de suas próprias jurisdições nacionais, busquem abrir investigações, como é o caso de vítimas brasileiras, de Estados Unidos, de França e de Costa Rica, que foram afetadas por esta situação de persecução política e faleceram no marco das repressões em Nicarágua. ¿Cómo trabajó este grupo para recopilar estas pruebas? Bueno, el gobierno de Nicaragua una vez más demostró que no tiene compromiso con la verdad y la justicia y no respondió a ninguna de las solicitudes de información que el grupo ha enviado al gobierno. Tampoco dejó el grupo ingresar en el país. Entonces, una vez más, el grupo ha realizado su trabajo recabando información a partir de los testimonios de las víctimas y también la más amplia información documentada por otros organismos internacionales e também por fuentes internas dentro do país que, dentro de um marco de invisibilidade, estão oferecendo informação e documentação ao grupo. Estoy pensando en un gobierno como un régimen como el de Daniel Ortega, ¿no es cierto? Que como usted bien señala, no tiene contrapesos
al interior de su país, no se puede acceder a una justicia justa, tiene completamente concentrado el poder, ¿no es cierto? Y las distintas instituciones han perdido sus características de autónomas, como pasa en las democracias. No ha dado ni una muestra, Daniel Ortega, de querer terminar con su régimen o con su gobierno. ¿De qué forma, yo le preguntaba, ¿no es cierto?, es posible acceder a justicia, pero de qué forma también la comunidad internacional actúa o ha presentado casos exitosos en los que, por ejemplo, un régimen como esto ya tiene término, para que efectivamente haya una salida, pensando yo ya más política, que al menos, si no es posible avanzar a nivel interno en el país en justicia, sea posible parar las vulneraciones a los derechos humanos que se están cometiendo hoy? Internamente, essa é uma história que tem uma continuidade. Começou em 2018 e desde então a situação só ha recrudescido. O sea, o governo em nenhum momento promoveu algum tipo de inflexão, em nenhum momento se apresentou ao diálogo interno com as forças opositoras, em nenhum momento respeitou os informes que foram produzidos por el Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos. O sea, não há nenhuma señal de que de parte do governo de Nicarágua eles vão, por vontade própria, realizar estes cambios hacia a uma transição democrática. O sea, então, o único caminho que está à disposição do povo de Nicarágua e também da comunidade internacional é generar aún mais pressão internacional para empurrar o país a uma posição de diálogo, empurrar o país a uma posição de abertura para identificar canais de negociação que ajudem a superar essa grave crise política. O país está cada vez mais aislado internacionalmente, o país cerrou suas portas à presença de los organismos internacionais, expulsou do país a la ONU, a la OEA, a la CIDH, ao Alto Comissariado, a la Cruz Roja, cerrou todas as organizações de direitos humanos dentro do país, ou seja, cerrou todo. Em Nicarágua hoje não há nenhum meio de prensa impresso funcionando dentro do país. Eles cerraram todos os meios de comunicação independentes e, bueno, expulsaram toda a oposição política. Não, muito claramente, seu objetivo é eliminar todas as vozes dissidentes, eliminar toda a oposição. Então, é modelo que ou realmente a comunidade internacional genera uma atenção prioritária e por meio dos mecanismos que estão à disposição, que são exatamente esses espaços multilaterais dentro das Nações Unidas, dentro da OEA, dentro dos sistemas intrarregionais, como são incluso as agências de apoio financeiro e de cooperação, para que o governo, para que se estabeleça condicionalidades para que Nicarágua, ao trabalhar nessas instâncias, adotem medidas dirigidas ao respeito ao direito das vítimas, ao princípio da reparação integral, à promoção da memória, ao direito à verdade e à justiça das vítimas. Então, não há outro caminho hoje, porque efetivamente, internamente, o governo controla os três poderes, controla todo o ambiente político e não dá señales de que vai cambiar esse caminho autoritário que só se profundiza cada vez mais. Sí, para cerrar solamente, Pablo, usted habla de presiones de la comunidad internacional. La ONU es representante de los estados, ¿no es cierto? No es un órgano autónomo necesariamente en términos de decidir por sobre los estados, sino que decide en función de los acuerdos de los estados, y en ese sentido las normas también que permitan sancionar o presionar a un país van a depender también de las decisiones de cada país. Por eso es tan relevante, por ejemplo, el llamado que hace, quien señalábamos, ¿no es cierto?, Mónica Baltodano, a que los países mismos y sus gobiernos efectivamente se pronuncien en contra. Pero para cerrar, ¿cuáles son, a su juicio, y usted como ha integrado también trabajos de este tipo en distintas materias, ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquellas cosas que faltan, que son necesarias para avanzar, para que efectivamente los países tengan más resguardo, por ejemplo, en estas materias de vulneraciones de los derechos humanos, que son tan diversos como desde la libertad económica, la propiedad privada, hasta efectivamente la no tortura, los derechos civiles y políticos? Y se lo pregunto porque en el mundo lo que estamos viendo hoy es el avance de regímenes autocráticos que llegan al gobierno democráticamente, pero que van concentrando el poder. Entonces no está funcionando, al menos hasta hoy, el nivel de presión que se realiza a nivel internacional.
Bueno, en primer lugar, exigir consistencia y coherencia de parte de los gobiernos de la región. Entonces, y usted mismo comentaba hace poco la posición de Brasil, que todavía no se ha posicionado en respecto a la situación de Nicaragua dentro del nuevo gobierno Lula. Y la verdad es que ese mismo gobierno ha sido objeto de ataques antidemocráticos el 8 de enero. Y para exigir solidaridad internacional para el propio Brasil, tiene que obviamente tener consistencia en exigir los mismos principios aplicados a otros países. En segundo lugar, o sea, una unidad regional dentro de Latinoamérica para no aceptar prácticas autoritarias y ataques democráticos. Tiene que ser una posición de principio y toda la opinión pública debe forzar y cobrar a las autoridades de los gobiernos de nuestra región en ese sentido. En segundo lugar, yo creo que tal vez el paso nuevo que se puede dar es que en toda la negociación de proyectos de cooperación o desarrollo o inversiones en Nicaragua, los gobiernos y organismos internacionales multilaterales que hacen ese tipo de aporte exijan condicionalidades al gobierno de Nicaragua hacia una transición democrática para recibir cooperación internacional. Essa manera también de presionar económicamente es una de las formas para forzar a que el gobierno pueda dialogar con la sociedad civil de manera más franca, ¿no? Y de manera que se respete efectivamente los derechos humanos de su gente. Bueno, de hecho hay acuerdos comerciales que hoy están incluyendo materias de derechos humanos, como es el acuerdo transpacífico, ¿no es cierto? El TPP, conocido aquí en Latinoamérica bajo ese nombre. Muchas gracias por la conversación. Pablo Abrao, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde Ginebra, conversando sobre el informe presentado por el grupo de expertos designado por la ONU para investigar los hechos ocurridos en Nicaragua, que ha definido y acusado a Ortega y Murillo de crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien. Muchas gracias.